Igual cualquier duda me dice. Listo, entonces vamos a lo que es comenzar con esto, ¿no? Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues ahí me avisan. A ver, primero con respecto a estas preguntas. Como saben, pues aquí abajo van a sumar lo que son las simulaciones, pero solo de algunas, que no he tenido tiempo, como mencioné. Así es que vamos a ver cómo calcular cada una de las cosas que nos piden. Por ejemplo, para esto, nos dice utilizando ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corrientes, que encuentre los voltajes de 1, BDG, BAG, también las corrientes 1 y 2 y 3, todo esto, ¿no? Entonces, digamos, para hacer la resolución de estos problemas, lo primordial para hacer la ley de voltaje de Kirchhoff, por así decirlo, es el camino que recorre la corriente. Así es que es importante, por así decirlo, tratar de que digamos, las resistencias no estén en paralelo ni nada, sino que tratar de que sea en serie por donde yo voy a estar caminando la corriente. Es preferible así, pero también no es necesario, ¿vale? También podemos utilizarlas por separado, no pasa nada. Entonces, preferible tenerlos en serie, por ende, aquí creo que se ve que puse 2 ohmios, que sería la resistencia equivalente de estos dos que están en paralelo, así que quedaría 2 ohmios, y ahí podemos hacer el circuito con la ley de voltaje de Kirchhoff. Hacemos la ley de voltaje y eso lo tienen acá. Vamos a analizar esa ecuación que tengo aquí. A ver, cuando yo saco una ley de voltaje o la forma que yo lo hago es prácticamente si la corriente va así, de esta forma, como muestra en esta figura, ¿no? Cualquier parte donde pase por positivo le vamos a poner con valor negativo, le cambiamos el signo, y si pasara por negativo la corriente le ponemos con el signo positivo. Entonces, como ven aquí, la ley de voltaje de Kirchhoff a mi forma es colocarlo así, ¿no? Pasó con el lado positivo, a las fuentes de voltaje se pone menos 24. Como no hay ninguna otra fuente, simplemente se pone una igualdad y de ahí sí colocamos todas las resistencias que pasen con esa corriente, que sería la resistencia de 5 ohmios, sería la resistencia de 1 ohmio y sería la resistencia que está transformada en 2 ohmios. Y por eso la suma es de 5 más 1 más 2 ohmios, que sería la corriente total, que sería la corriente que sería esta parte de aquí. Y por lo tanto es un simple una ecuación y pasamos a dividir ese valor y nos quedaría el valor de menos 3 amperios. El hecho de que me diga menos 3, lo único que dice es que tomé la referencia al revés, ya que si yo lo puse de esta forma que va antihorario, en realidad debería ser así, pero no importa de esa forma, no pasa nada. Entonces, ya con esto nosotros tenemos una corriente que viene así, de esta manera. Y nosotros aquí, si quisiéramos encontrar I1, evidentemente podemos hacer un divisor de corrientes y podemos encontrar el I1. Pero bueno, primero obviamente vamos a encontrar lo que nos pide según los literales. Por ejemplo, el literal A nos pide el B1. ¿Cómo encontramos B1? Pues B1 va a ser igual a la corriente que ingrese por la resistencia. Como ingresa por aquí, según mi método, digamos, perdón, según digamos, la dirección que toma esta corriente, está entrando por positivo, así es que ese valor será evidentemente positivo multiplicado por la resistencia. Así es que la corriente total que está aquí será multiplicado por 1 y eso sería B1. Entonces B1 va a ser igual al 1 multiplicado por la corriente total. Ahora, como nuestra corriente total vale negativo, pues obviamente el voltaje va a ser negativo, quedaría menos 3 voltios. Y eso se nota también porque si tomáramos en cuenta la verdadera dirección, sería así. Entonces, como es así, entra por el negativo y es lógico que quede negativo el B1. Bueno, ahí está la primera parte del literal A. B de G, para B de G sería el voltaje que hay aquí, en esta línea, por eso le puse esto. B de G, que sería el voltaje que hay en esta parte. Para eso, pues otra vez una ley de voltaje de Kirchhoff. Como ven, aquí hay una línea que está de esta forma para nuestra ley de voltaje y eso sería la ley de voltaje en el punto 2. Entonces, esa ecuación la tengo por acá. Aquí la tiene. Entonces, miren, aquí está la ley de voltaje. ¿Vale? La ley de voltaje de luz. Entonces, como ven la línea, ¿no? Entra por el negativo en vez de G, entonces se pone positivo. En vez de G positivo. Tenemos otra fuente de voltaje que estaría aquí, entra por el positivo según la dirección, ponemos menos 30, que es el negativo. Y eso va a ser igual a la suma de todas las resistencias que está pasando esa corriente, la corriente arbitraria, que en este caso lo puse I3, porque sería la corriente que tenemos aquí ya de por sí. Entonces I3 va a ser igual a eso. Prácticamente ahí ya podemos decir que va a quedar esta ecuación. B de G igual a 30 menos 10 I3. Okay, hasta ahí todo chévere. Pero resulta que obviamente necesito saber el valor de I3 para saber cuánto queda. Tampoco está acá, pero toca saber cómo encontrar el I3. Pues para ello, pues debo recordar que la corriente
que es I3, prácticamente sería la misma corriente que está ingresando así, por así decirlo. ¿Sí ven? La línea del I3 está yendo en la misma dirección que este de aquí. Entonces, I3 va a ser igual a esto. Por lo tanto, ahí decimos que I3 es igual a un tercio del valor del voltaje de VDA. Entonces, ahora lo único que tengo que saber es cuánto es el voltaje de VDA para encontrar I3. Ya de ahí reemplazarlo acá para encontrar el VDG que me pide. Entonces, vamos a ver el VA. El voltaje de VA sería la corriente que pasa por aquí, entra por aquí y sale por acá. Entonces, más o menos, ahí yo encontraría el voltaje de VA. Entonces, lo único que toca decir es que 5 ohmios multiplicado por la corriente total. Entonces, por eso la multiplicación me queda menos 15 el voltaje de A. Entonces, ya con eso, ya tengo el voltaje de A, pues prácticamente puedo encontrar la corriente, como valía VA menos 15, su corriente I3 vale menos 5. Como ya tengo que I3 vale menos 5, pues prácticamente al reemplazar acá en esta ecuación de menos 5 por 10, al multiplicarse, eh, les va a quedar, vale, aquí hay un pequeño error, hay que cambiarlo, es positivo, obviamente, porque acá quedaría 10 de I3, sería positivo. Entonces ahí al ponerle menos 5, pues daría 10 de menos 50, 30 menos 50, pues daría el menos 20. ¿Ok? Y ahí lo tiene. Entonces, en eso ya encontré BTG también. Y ahora para DAG, que es otro que les piden en el primer literal, DAG sería la corriente, digamos, el voltaje que viene desde este punto hasta este punto. Para ello, pues creé una nueva parte, como ven aquí, una línea de ley de voltaje de Kirchhoff otra vez, donde aquí se ve la dirección, ¿no? Esta cosa que está en azul. Se ve la dirección por donde pasa la corriente y solo es cuestión de ver por dónde vamos a hacer todo esto. Entonces, la corriente primero pasa por el de 5 ohmios, después pasa por el de 40 ohmios, después pasa por el voltaje que está aquí y después viene al voltaje BDG. Y como ya no tiene por dónde más ir, regresa por el mismo lugar hasta el punto de que vuelve al valor de A. Y obviamente al momento que regresa, pues sería el voltaje BAG de esta forma. Acá el positivo y acá el negativo. Y listo. Entonces, siguiendo la línea de corrientes, haciendo la ley de voltaje, entra, digamos aquí, cuando regresa, ¿no? Entra por el valor negativo, entonces ponemos positivo. Ahí lo tienen, eso está, lo puse, es la ley de voltaje de 3, ¿no? Acá está. Vale, aquí voy a poner todo, ¿no? Aquí voy a ver, para que se vea todo esto, ya lo voy a hacer, que se vea que nomás va a ser positivo y que nomás va a ser negativo. Entonces, entra por negativo, el VAG va a ser positivo, ¿vale? Aquí la corriente primero entra por el positivo, así es que esto va a ser negativo, el PDG. El PDG va a ser negativo y aquí entra por el negativo, la fuente que está aquí, entonces también va a ser positivo. Entonces tenemos 50 positivo, BAG positivo y BDG negativo. Ahí lo tienen. 50 positivo, BDG negativo, BAG positivo. Y todo eso pues, estaría multiplicado por una corriente X al arbitrario, que sería la multiplicación de 5 ohmios de esta corriente, 40 ohmios por la corriente. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, resulta que aquí te puse que Y es igual a 0, y esto es sentido por el hecho de que tenemos un circuito aquí cerrado, donde, como es un circuito cerrado, la corriente pasa por aquí, tiene que ir así, tiene que ir así, y como no tiene por dónde más ir, literalmente la misma corriente tiene que circular, entonces tiene que volver la misma corriente. Vuelve o debe regresar la misma corriente, no hay ninguna corriente que se vaya para este lado, eso va a ser. Entonces, con esa idea, ya se puede decir que quedaría la corriente I0, vale 0, por 40, más la corriente 5, multiplicada por la corriente que viene en esta dirección. Pero en esta dirección no tiene ninguna corriente. Entonces, lo único que nosotros tenemos es la corriente que va a esa dirección, o sea, la corriente I, por lo tanto, sería 5 multiplicado por este valor, pero negativo. Por eso, acá les queda menos 5. Por eso la ecuación aquí lo dice menos 5. Y ya de aquí, pues es cuestión de solo reemplazar los valores. Por ejemplo, BTG ya la encontraron, que valía menos 20, menos 50 ahí lo tiene. Y la T, que vale, creo que dijimos, el valor de menos 3. Lo reemplazan y eso daría menos 55. Y listo. Ya con eso, pues estarían cumpliendo la literal del valor de A. El literal B
como dije, el I1 es para hacer un divisor de corriente. Ahí creo que se puede ver. Ahí. Recuerden que la corriente ingresa o sale por aquí, no sale, o si no, mejor dicho, también ingresa por esta parte. Ingresa. Entonces, como va a ingresar, para que se vea lo igual, o no voy a hacer explicar así, creo que sí, igual sí se ve, y sí se ve. Para que se vea todo, para que se vea tanto la figura y los cálculos. Entonces, aquí al momento que ingresa el IT, aunque está negativo, no importa, está ingresando, yo puedo hacer un divisor de corrientes. Un divisor de corrientes que para encontrar esta corriente, que sería I1, sería pues prácticamente digamos, la suma de de estas dos resistencias, como dividiendo prácticamente. Así es que déjenme ver si lo puse por aquí o no. Me acuerdo que sí lo hice. Acá está, ahí está. La suma de los dos, el 3 y el 6 que están ahí, y arriba multiplicamos por la resistencia contraria a la que yo quiero la corriente. Como la corriente está, la que yo quiero, que es el I1, está yendo por acá, la resistencia contraria sería el 3. Entonces por eso el 3 estaría arriba. 3 abajo la suma de los dos, multiplicada por la corriente que ingresa, que sería la corriente de IT. Entonces la multiplicación de eso y todo, pues nos da -1 amperio, ya tendríamos el valor de I1. Ya con esto me dice también que debo encontrar la potencia entregada por cada una de las fuentes. Ok, ya sé que IT viene de esta forma, de esta manera. Vamos a hablar del 24 voltios. La de IT viene por esta forma. Viene por aquí y entra por positivo. Siempre que voy a calcular la potencia de algo, de una fuente, si entra por positivo, le vamos a poner aquí un positivo, o sea, más. Ya, eso solo tiene que verse para lo que voy a poner en los signos al inicio. Y aquí coloco el verdadero valor de voltaje multiplicado por el verdadero valor de la corriente. La corriente IT es -3, o sea, yo pongo -3, la multiplicación. ¿Qué sucede? Cuando el -3 se multiplica por el voltaje de 24 voltios, va a quedar, sería 72, aquí está, 72. Pero con ese -3 que se multiplica con 24, quedaría negativo la respuesta. Obviamente, en lo que se refiere a potencias, los negativos significan que la potencia en realidad está suministrada. Es lo que suministra. En este caso, la potencia de 24 voltios. Ahora, a enfocarnos a lo que es la potencia de la fuente de este aquí, la de 50 voltios, la corriente era cero, cuando pasa por aquí, evidentemente al lado derecho ocurre la misma idea, entonces aquí también pasa 0 amperios. Pasan 0 amperios, realmente no hay una corriente que pase por esta fuente, no habría potencia. Por lo tanto, la potencia valdría evidentemente 0. Bien, queda ahí 0 watts, se puede decir, ¿viste algo? No entrega nada. Entonces ahí lo dejamos. Eh, Vamos ahora con la de 30 voltios, ¿no? Con la de 30 voltios tenemos la corriente I3 que ingresa por esa fuente. Entonces, como entra por positivo, ponemos positivo. Y ahí ponemos los 30 voltios que tocamos multiplicar por la corriente I3. Ahora, si la de I3 vale negativo, ya no importa. Entonces, I3 la calculamos y salió -5. Entonces, tenemos ahí el -5, da 150 negativo. Y como saben, cuando da negativo, suministra y se quita el menos. Cuando da negativo una potencia, solo se le quita el menos y se pone la palabra suministra. Entonces, ahí lo tienen. Y ya para terminar, la última fuente, que es la fuente controlada, ¿no? La fuente controlada, nosotros sabemos que es una corriente aquí, ¿no? Una corriente, así es que solo necesitamos saber ahora es el voltaje que hay aquí. Entonces, para nuestro voltaje que debería haber ahí, pues prácticamente haríamos otra ley de Kirchhoff, que lo puse más o menos de esta forma. Y lo que quiero decir con esto es que prácticamente es la ley de Kirchhoff de todo esto que está aquí adentro, todo esto. Y obviamente tomando en cuenta esto como paralelo, ¿ok? Así es que aquí hay que tomar en cuenta como una de 200, porque el paralelo de 400 y 400 es 200 y así lo toma y ahí ya se ve que pasa la misma corriente que está aquí. Ah, y por cierto, si querían, creo que me salté la corriente I4. Para la I4, pues como esta es la corriente que ingresa en esta parte, entonces para I4 simplemente otro divisor de corrientes, pero como este está apuntando para el otro lado, lo normal es que un divisor de corriente entregue así. Entonces si esto está apuntando para este lado, solo ponemos un negativo a la respuesta. Por eso miren, el I4 tiene un negativo
y se supone que lo que entra es el I3 y a la final igual dio positivo, entonces no pasa nada. I4 nos da 2,5 amperios en esa dirección que tiene. ¿Ok? Y nada, entonces solo faltaría el voltaje, y como dije, es una ley de voltaje de Kirchhoff en esa forma. Y miren, aquí está puesto. ¿Y por qué está de esa forma? Bueno, resulta que prácticamente estoy ocupando el voltaje VDG de una vez, ¿ok? Creo que no tomé en cuenta todo esto, sino que solo tomé en cuenta esta línea que aquí, lo que estoy señalando ahorita. Esto creo que tomé en cuenta para hacer mi ley de voltajes. Entonces, pasa por positivo, entonces sería menos VDG, ahí tiene, menos VDG. Y la forma que le puse este voltaje es arbitraria. Y nosotros, por obligación, por así decirlo, siempre vamos a tomar así de esta forma de referencia, donde la flecha apunte, ponemos el más. Siempre como referencia. Después, si la multiplicación de eso me da negativo o otra cosa, no importa. La referencia siempre va a estar así. Donde apunte la flecha, ponemos el más. Entonces, entra por negativo acá, que la que es G, que le llamé yo, esta variable, que sería la voltaje de esa carga, perdón, de esa función, es una fuente, la voltaje de esa fuente, y pasé, creo que utilizando 200, cuando 200 pasaría por aquí, el I3, y él tiene 200 I3, dije antes, cuando estos dos se unan en paralelo, pues sería la única corriente que pasa por ahí, pues sería la de I3 que ya venía desde acá arriba, ¿no? Venía desde acá arriba y así, entonces la que pasa por ahí es el I3 también. Entonces, ahí tenemos el DG más 200 I3, lo que entrega son no, 20 el valor, ¿no? 20 voltios, SG. Entonces, saben, pues, cuando la dirección es hacia, digamos, para explicarles acerca de la potencia de que se coloca esto. Tenemos ese tipo de potencia donde la corriente entra por el negativo, o sea, la expresión que tengo ahí, cuando entra por negativo, pues tenemos ese valor, el menos. Y ahí lo multiplicamos por el voltaje que es SG, multiplicado por el valor de la corriente. En el caso de esta versión, multiplicado por el voltaje PA. Ahora, si esto vale negativo, tengo que colocarlo. Este menos solo significa porque entró por el negativo la corriente. Si es que tengo que colocarlo, si es que el SG valió menos 1020, lo pongo aquí, menos 1020, y el BBA valía menos 15, entonces aquí yo pongo menos 15. Entonces ahí veo que me queda al final la respuesta, y bueno, obviamente la respuesta aquí es menos. También queda positivo, pero con este menos, a la final queda negativo. Cualquier cosa que salga aquí va a suministrar porque queda negativo, ¿no? Entonces, por eso la multiplicación en sí me dio 1100. Y eso sería todo con respecto a la primera pregunta. Entonces, aquí les muestro, ¿no? Las comprobaciones que se hizo sobre eso. Eh, no sé si faltó poner las potencias, creo que sí. Me faltó colocar la simulación de las potencias. Por eso digo, no he tenido mucho tiempo para hacer todo, entonces me faltó poner solo lo que son las potencias. Debería salir, así es que ahí lo coloca con los batímetros. Y listo, ahí estaría la primera parte. Déjenme ver. Si tienen alguna duda, me avisan, ¿vale? Disculpen, pero literal no sabría decir qué tanto tiempo haga porque al final son muchos problemas. Entonces vamos con el número 2. El número 2. Me dicen que debo encontrar la potencia entregada o consumida por la fuente de 15 amperios. O sea que primero tengo que encontrar la potencia entregada que hay aquí. Aquí. ¿Ok? Entonces, lo primero que debería hacer es digamos, buscar la forma de que me ayuden con los datos que tiene el problema, ¿no? Porque había un dato, si no me equivoco, el valor de R1 es el para que la resistencia de 12 ohms disipe 180 watts también. Aquí lo da. Porque por ahí también. Pero bueno, vamos a ver primero la potencia consumida por la fuente de 15 amperios. Para esa potencia, lo que necesito saber es la corriente que va a circular. Y también necesito saber algunas redundancias que van a haber. Por ejemplo, aquí hay una redundancia de una fuente de voltaje con una resistencia. Una redundancia. Otra redundancia también, una fuente de voltaje con esta resistencia. Y también la podemos quitar siempre y cuando vaya a analizar voltajes, que es lo que voy a hacer con la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, voy a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff, yo puedo hacer estas redundancias sin problema. Ahora, wow, entonces, una vez que la quito, ven acá en la imagen que puse acá a la derecha, pues prácticamente la ley de voltaje que vamos a ocupar es esta línea la corriente que voy a seguir. ¿eh? Y en este caso, pasa todo esto que ven aquí, viene
viene de esta forma y se cierra de nuevo a lo que es el investigador. Pasa por esta fuente, pasa por esta fuente, pasa por esta fuente, y para encontrar la corriente que pasa por esta resistencia. Vamos a ver, si distingo esa línea, pues prácticamente entra por positivo, sería menos 100 voltios. Aquí la línea entra de nuevo por positivo, menos 100 voltios otra vez, y acá entra por negativo, sería más 20 voltios. A la final sería, ven acá, 20 voltios menos 100 es igual a 2 veces la corriente de 2 amperios, de 2 ohms, que sería la corriente que pasa aquí. Al momento que resuelvo, pues, que esa corriente sería, ahí lo dejamos. Entonces, como es menos 90 amperios, prácticamente yo ya puedo calcular mi potencia, porque a la final, si yo conozco la corriente que entrega esa resistencia, esa corriente circula por todos lados, circula por aquí, pero circula, aquí se divide, por si acaso, me guía por la resistencia, al momento que sale, otra vez, sería la misma de 2 amperios, perdón. Y una vez que tengo aquí, yo puedo hacer la ley de corriente, porque según todos los 2 segundos, tengo una corriente que ingresa a ese nodo, otra que ingresa, otra que sale, otra que sale, la corriente que está aquí. Eso, si no me equivoco, ya voy a ver qué dice para encontrar el voltaje que hay. Ah, no. A ver, entonces, hablando lo del voltaje de la fuente, ¿no? Aquí le coloqué una fuente al voltaje arbitrario, porque al final necesito la potencia de eso. Entonces, aquí hice una ley de voltaje, otra ley de voltaje en esta parte. Y se puede hacer, porque igual está cerrado. La ley de voltaje necesita que la malla esté cerrada. Entonces aquí puedo hacer esa ley. Y prácticamente el voltaje que entrega esta resistencia sería esto multiplicado por la corriente que está ingresando. Entonces a la final es un 15 amperios multiplicado por 5 ohmios. Entonces ahí ya tendría el voltaje que hay aquí. Igual de esta ley pues lo ocupo para encontrar el voltaje que hay aquí. Entonces con eso pues diría que son 100 voltios quitando al valor del voltaje que hay ahí. Entonces miren, aquí está. Voltaje de 15 amperios menos 100 voltios van a ser igual a 5 multiplicado por 15, que sería el voltaje que habría en esta resistencia, que sería 5 ohmios multiplicado por la corriente de acá. Al momento que ya despejo ese valor, me queda 175, y ya con eso yo ya puedo encontrar la potencia, con lo que me diga. Entonces, no, que si borraba no iba a pasar nada, porque antes tenía fotos. O sea, puse fotos y ahorita veo que sí se borró. A ver, a lo que iba, ¿no? Como ya encontré el valor del voltaje que pasa en esta fuente, prácticamente simplemente diría que la potencia va a ser el voltaje multiplicado por la corriente, pero como pueden ver, la corriente ingresa por el lado negativo. Si encuentra por menos, ponemos también con menos. Menos 15 amperios multiplicado por la corriente que está aumentando. Si esto era negativo, tenía aquí la respuesta menos por menos, estaría. Bueno, cosa que no es en la multiplicación de los dos, obviamente va a dar negativo la respuesta, pero cuando hablamos de potencias, si es negativo, la palabra que va a poner, al no poner este menos, así que suministro. La potencia no es negativa, entonces esa palabra es suministro. Ya está, con eso, con esta parte, nosotros encontramos esta parte. Ahora, para lo que es el valor de R1, creo que ahí sí necesitaba esto de aquí, de lo que expliqué al inicio, entonces, ya lo expliqué y ya saben de lo que salió esto de aquí. Así que ahora sí les explico esta parte. Supone que este nodo es lo mismo que esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se unen, tienen la misma parte. Si es que voy a analizar una ley de corriente, voy a analizar una ley de corriente entre estos dos nodos. El problema es analizar eso. Yo tengo una corriente que ingresa, que sería el de 2 ohmios, tengo esta corriente que ingresa también, que sería 15 amperios, y tengo esta corriente que sale de 7 amperios, y también tengo, evidentemente, la misma corriente, porque a la final debería regresar lo mismo. Entonces, acá tengo la corriente de 12 ohmios, que sería la corriente que saldría de aquí, según lo que dice aquí, la gente disipa, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todas estas cosas. Entonces, aquí tenemos el de 12 ohmios, dice que disipa 180 voltios. Evidentemente, por ahí va a haber una corriente y va a haber
corriente que hay aquí. ¿Cómo la sacamos? Pues como dice que la potencia que entrega ese ohmio son 180 watts, simplemente decimos que hay una corriente de 12 ohmios elevado al cuadrado por la resistencia de 12 ohmios. Eso va a ser 180. Los 12 ohmios que va a dar esta resistencia los paso a dividir y ahí le saco la raíz. En realidad la corriente nos queda raíz de 15, ¿no? Y por lo tanto, pues, en eso voy a encontrar la corriente. Para encontrar la corriente, pues simplemente quedaría esto, 3,866. Esa sería la corriente que tendría. Entonces, esto voy a analizar aquí una ley de corrientes. Lo que dice aquí esta parte, pero creo que eso lo voy a utilizar después, así es que lo que importaría ahorita es encontrar la corriente que pasa por esta resistencia, por la de I22, ¿vale? La de 22 ohmios. Porque toca encontrar esta corriente, porque si yo necesito encontrar esta RL, que es esta que está aquí, por si acaso, aquí se supone que es el RL que yo debo saber, ¿no? Porque me piden el valor de R1, o bueno, RL mejor dicho. No, R1, R1. R1, que es eso que estoy encerrando, pues necesitaría, por así decirlo, una corriente aquí, la corriente que está aquí, la corriente que pasa por aquí, para saber la corriente que pasa por este lado. Y obviamente para ello, pues necesito la corriente que está aquí en el de 20 ohms. Y para eso, pues hice aquí una ley de voltaje que vendría de esta forma. Así es que con esta idea podrán encontrar otra ley de voltaje para ver cuánto pasa por esa resistencia de 20 ohms, de 22 ohms. Entonces, con esa ley, entra por el positivo, que sería menos 20, entra por negativo, que sería 100 positivo. Aquí no hay otra fuente, entonces tenemos 100 menos 20. Eso creo que está aquí, 100 menos 20. Y eso va a ser igual a la corriente que pasa por 22 ohmios más la corriente que pasa por la de 12 ohmios. Ahí tiene 22, corriente de 22 ohmios más el 12. Ya como esto ya tenemos, pasamos ahí, pasamos eso a restar al otro lado y esta sección, cosa que ya de ahí, pues ese 22 pasamos a dividir, y eso sería la respuesta total, la corriente que hay ahí. Entonces, mencioné antes, necesito ese valor porque quiero saber la corriente que pasa por esa resistencia. Eso, pues, una ley de voltaje, perdón, una ley de corrientes aquí para ver qué corriente ingresa en esa parte. Entonces, como pueden observar, este I12 ingresa, este 8 amperios ingresa a ese nodo, mientras los que salen son la corriente de 22 ohmios y la corriente que iría dentro de este R1, lo que sería la corriente de R1. Entonces, aquí lo que es utilizado en la ecuación y ya después pone aquí, vamos a despejar esto ya lo tiene, esto ya lo tiene, así que así lo despeje, aquí queda y esto mate 31 amperios, esto mate 31 amperios. Ya con esto, pues ahora sí, para que se vea lo que se vea después, es una ley de voltaje de Kirchhoff, ahí que se ve más claro, hay una ley de voltaje de Kirchhoff ahí dentro, para nosotros saber la resistencia que habría aquí. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente hacemos un circuito, cuando pasa por negativo, digo por positivo, esa corriente como la estoy haciendo, quedaría menos 14 igualado a R1 por IR1 más el 22 ohmios multiplicado por la corriente de I22, pero negativo. Esta corriente, como pueden ver, la hicimos para ese lado, a la derecha, pero esta ley de voltaje está yendo hacia la izquierda. Entonces tiene que poner con negativo, es 22. Bien, ahí está, la ley de voltaje de Kirchhoff abajo a la izquierda, menos 14, como mencioné, igualado a R1, R1 menos por el I22, el 28. Ahí multiplican todo, desplazan todo, el 22, el I22 lo pasamos al otro lado a sumar, porque eso es lo que quedaría ya al final, y lo único que nos queda es simplemente pasar el IR1 a dividir. Por lo tanto, la resistencia que nos queda es el 1,8865, que son la resistencia que nos queda para R1. Y nada, entonces solo para comprobar, recuerden que
se supone que nosotros teníamos que poner ahí la resistencia para ver si nos da la misma potencia. Entonces, como ven ahí, miren, nos dio menos 2625 kilowatts. Y aquí dicen kilo porque está aquí 2, por si acaso. Aquí dice 2, por eso está en kilo. Entonces, si no estuviera el kilo, estaría todo 2625. Igual eso nos da la potencia, por si acaso. Y vieron la multiplicación de 15 por el voltaje de 15 amperios. Y ahí lo tengo. 25 daba y se suministra, por eso no está negativo en el patímetro. Bien, esa sería la pregunta. Vamos a ver el siguiente. La pregunta número 3. Tenemos la corriente IX y la corriente Y, que es la que terminamos con corriente Y y corriente la Z, ¿no? Para ver a ver, entonces, para que se vea un poco qué se va a hacer. Entonces, primero, el Y, no el Y. El Y lo puedo encontrar de manera rápida, porque Y sería la misma corriente que está yendo por la red. ¿Por qué digo esto? Se supone que esto está abierto, esto puente, no saben, porque está corriendo en aquí, todo esto está abierto, está abierto, está abierto. Este simplemente pasa por aquí, regresa a los mismos 5 amperios, hay que regresar al mismo valor. Aquí es que acá no pasa nada, pasa a 0 amperios, no pasa a 0 amperios, acá también pasa a 0 amperios, o sea que aquí a la final sí está la misma corriente Y pasando por esta parte. O sea que este de aquí, aunque salga, si lo vemos del otro lado, a la final es la misma corriente Y que en el sentido, digamos, al sentido contrario, ¿no? Así que realmente con esto podemos decir que Y es igual a decir 3px, pero negativo, ahí en el lado contrario. Y está yendo a la derecha y está yendo hacia abajo, entonces es lo mismo, pero negativo. Entonces, con eso nosotros podemos decir que Y es igual a menos 3px. Ahora, ¿cómo encuentro yo Px? Px sería la corriente de 5 amperios multiplicado por este valor, que sería el de ohmios, el de 2 ohmios, lo que cuenta por menos debía ser negativo, ¿no? Y eso es así. 5 ohmios multiplicado por la resistencia, perdón, 5 amperios sería eso, multiplicado por la resistencia de 2 ohmios, la función me da menos 10 y eso vale Px. Px vale menos 10. Px vale menos 10, al momento que colocamos esta parte, pues sacamos el valor de Y. Y en este caso sería 30 amperios. Listo. Ya con esto dicho, pues también nos piden el valor de IZ. Entonces, no es nada del otro mundo, más que hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en esta parte. Ven, aquí hay aquí, al malla cerrada, entonces estamos haciendo la ley de voltaje de Kirchhoff 2. Esto es lo que podría encontrar. Entonces, estaba el IZ, el IZ. Entonces, para ello, vamos a ver cómo calcular ese valor. Entonces, tenemos, siguiendo esta línea, ¿no? Esta línea que está aquí, siguiendo esta línea, pues prácticamente, no puedo seguir eso porque necesitaría el voltaje que hay aquí. No, entonces todavía no. Esta de aquí todavía no. Entonces, déjenme ver cuál podemos seguir para encontrar IZ. IZ. Vale, ya sé. Es una ley de corrientes nomás. Era así, ¿no? Una ley de corrientes. Porque, digamos, aquí entra 10 amperios. Aquí entra este 3Bx, entra en este nodo. Y obviamente también entra el IZ. Entonces, literalmente, la suma de todo eso igualado a cero, deberíamos encontrar el valor de IZ. Creo que eso es. Sí, acá está. Ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? En ese punto. Entonces, cero va a ser igual a la suma de todas estas corrientes. Eso, pues, hacen un despeje de IZ. Eso me encuentran. Y tendrían 20 amperios. Ahora sí, nos vamos con lo siguiente, el voltaje de B a B. Bueno, el voltaje de B a B este sería A, este sería es B, y simplemente hago, sigo la línea de la corriente que está en azul. Y es A, B sería aquí el positivo en A y B negativo. Seguimos la línea de corriente. Aquí pasa por 20 voltios, ¿no? Menos, y aquí como pasa por negativo y hielo. Si es que vamos a ocupar esto, si es que ocupamos esto, lo ponemos. ¿No? Entonces, creo que aquí
ocupé el BY, ¿vale? Y también ocupé el DX, y toca analizar eso. Ya el voltaje ya no tiene nada que ver la resistencia, ¿ok? Así no. Entonces, la corriente, ¿no? La corriente viene de esta forma, y entró por negativo en el DX. Entonces, DX es positivo, DX positivo. Siguiendo la línea, ahora tenemos el 20 que entra por el positivo, acá hay negativo, menos 20, ¿eh? Siguiendo la línea, entra por el negativo de BY, entonces BY es positivo, BY es positivo. Y siguiendo la línea, entra por negativo el BAB, entonces BAB también positivo. A la final sería esa ecuación, BAB más BX más BY restando 20, eso es lo que queda en la ley de voltaje. Ahora solo toca ver qué resistencias pasan y qué se van corriendo. Entonces tenemos esta resistencia, sería la de 100 ohmios, perdón, no, 10 ohmios, 10 ohmios, la corriente que pasa por ahí, que sería 5 amperios y 5 amperios, y pasamos por esta resistencia, que es la de 3, la de IZ, ¿no? 3 por la corriente de IZ, porque es la corriente que pasa por ahí, por IZ. ¿Y lo tienes? Bueno, el 5 por 10, que acabo de hablar de esta resistencia, y el 3 por IZ, que sería esta resistencia. Y Z ya la conocemos, según que sacamos de arriba, solo se la reemplaza, que sabemos, y también la conocemos, y ya hizo prácticamente. Bueno, a la final del reemplazo, pues, quedaría el total 170 puntos, y bueno, tal vez falte, no, ya está todo, ya tengo y tiene cierto. Bueno, lo que quiere es simplemente la multiplicación de este 3 de x por esto de aquí, por esta resistencia. ¿Por qué digo eso? Porque esta corriente es la que pasa por aquí, por el positivo. Así que BY sería la resistencia, que sería un ohmio multiplicado por la corriente. Y la corriente que es esta, pues a la final queda 3BX multiplicado por 1, cosa que ahí lo tiene, 3BX. Por eso creo que sí tenía BY. Vale, tengo que explicar todo lo que hice, porque es un jaleo todo esto, por dónde comenzar, pero obviamente sí está ordenado y está de acuerdo a lo que se hizo. Y ya para terminar, lo único que faltaría es la potencia que suministra, ¿no? La fuente. Y bueno, vamos a ver si en verdad suministra o no. Ahí dice que suministra, entonces vamos a ver si eso sucede. Para que suministre, colocamos aquí una fuente de voltaje, ¿no? Una fuente de voltaje arbitraria. Recuerden que siempre va a ir el positivo en la flecha, y es que ahí lo tiene. Y simplemente ahí sí se ocupa esta ley de voltaje que está aquí en cerca, esta que está aquí. Donde por suerte pues ya tenemos el voltaje que es de y bueno, aquí ya tenemos la resistencia con la corriente. Entonces simplemente vemos por dónde entra, aquí siguiendo la línea, entra por positivo en el DF y acá entra por negativo en el DY. Entonces quedaría DY restante voltaje de la fuente igualado a el 3 multiplicado por la corriente. Simplemente explicarlo de esa forma y la voltaje pues está cambiando las variables, nos queda menos 90 voltios. En el momento que ya pasamos, recuerden que cuando están así, entra por negativo en la corriente, ¿vale? La corriente apunta hacia abajo, entra por negativo, si queda negativo aquí, se pone negativo siempre, cuando entra por negativo, entra por positivo, se pone más, sanando eso. Y aquí ponemos Bx, bueno, 3Bx, que sería la corriente, ¿no? Eso es lo que vale, 3Bx, multiplicado por el voltaje fuente que acabamos de tener. Entonces, el 3Bx valía menos 10, ahí colocamos menos 10, BF valía menos 90, aquí colocamos menos 90 y sería prácticamente 903, sería 2700 y con este menos quedaría aquí negativo. Ya saben que en potencias, cuando hablamos de negativos, no se pone, sino que se pone la palabra suministrada. Entonces, igual como mencioné antes, no todas las simulaciones, no todas las simulaciones de este deber de cuenta. Ahí, mientras estén algunas, ahí lo podrán comprobar. Ahí están las simulaciones que hice. Aquí están los 1200, 1673, dice. Aquí
dice 29 y la respuesta dio 30. Entonces, son pequeños errores, pero al final es similar a la respuesta. Igual creo que esta tenía las cosas, pero no, en las simulaciones hay esos típicos errores de tipo. Obviamente que el error no sea mucho, creo que tiene un error de un 1%, ¿no? Que al final, aquí dice 2.673 al 2.700 sacamos. Debe ser por ese error, ¿no? Tal vez el 20 si entregue algo, o tal vez yo cogí mal las simulaciones. Recuerden que igual estas simulaciones están tanto más por separado y no todos juntos, solo que quiero una imagen de cómo sería cada forma de colocar. No es que, no es que haya tomado los valores cuando corra todo esto, que eso está mal, porque cada multímetro tiene una resistencia que puede tomarlo en cuenta en el circuito, y eso no está bien. Así que cada vez que uno lee un voltaje, toca hacer uno por uno. Así que cuidado con eso. Cuando leemos voltajes, toca poner uno por uno, no todo de golpe. Solo que aquí está tomado por separado cada uno y lo junté como se debería ser conectado. Y nada, esa sería la pregunta número 3. Son hartísimas. Pregunta número 4. Son 16, creo, si no me equivoco. Así es que si estamos cansados, tal vez solo llegue hasta la pregunta número 8 y ya después otro día hago las que siguen. Entonces, miren, método de corrientes, ¿no? Tenemos aquí para hacer este método, es importante primero saber unas ecuaciones auxiliares, que yo les llamo así, nada más. Es un nombre que se puede así poner, y es para sacar algunas ecuaciones que son un poco evidentes el resultado. No sé si así le llamen, profesores o algo. Yo me acuerdo que antes se llamaba así. Yo le pongo así porque es como aprendí. Entonces, ecuaciones auxiliares lo que se refiere es como algo, cosas evidentes que van a valer. Por ejemplo, digamos el valor de Y. El valor de Y, siguiendo las referencias que me da el propio problema, sería el valor de la corriente que pasa por I3. O sea, la I3 viene así. Entonces, prácticamente se ve que Y sería igual al valor de la corriente de 3 con negativo, no, porque iría en la otra dirección. O sea, ahí lo tiene. Valor de Y. Ahí está, Y igual a el Bx también le saqué algo evidente, porque el Bx sería, ¿dónde está? Aquí. El Bx sería la corriente que crece menos la corriente que sale multiplicado por este valor. O sea, ahí lo tienen. X es igual, bueno, también voy a utilizar otra cosa, tal vez. A ver, así, miren, esta es la corriente. La corriente que está aquí pasa por este lado. Entonces también puedo utilizar eso. Como que Bx es igual a menos, que pasa por negativo, entra la corriente por negativo, entra la flecha, entonces sería menos el valor de 2y. Y lo tienen, y y valía menos y3, el Bx sería igual a. Entonces son cosas que yo le llamo ecuaciones auxiliares, que algo puede ser evidente la ecuación que sale. O si no, ecuaciones auxiliares se llaman las corrientes que son colocadas como variables, sean X o Y. Directamente. Ahora, para lo que es el análisis de las mallas, o supermallas y eso, cuando tenemos que hacer supermallas y esas cosas, es cuando nosotros vemos que en el círculo intervienen corrientes. Por ejemplo, está aquí. Aquí tenemos una corriente que viene dentro del circuito cada malla. Entonces, aquí hay una malla que sería esta y acá hay otra malla. Dentro de esa malla, por donde está pasando las dos corrientes, interviene una corriente que viene ahí. Entonces, cuando eso interviene, a esto se le conoce como una supermalla. ¿Por qué? Porque ya tenemos una ecuación que podemos utilizar para sacar las variables. Entonces, miren, podemos decir que 2x va a ser igual a la corriente que vaya en la misma dirección menos la corriente que vaya por el lado contrario. Entonces, por eso 2x va a ser igual a I2 menos el valor de I1. Ahí lo tiene. ¿Vale? Ahí está. La ecuación de la supermalla. Y como B ya sabemos que vale 2 y 3, pues ahí la cambiamos y sacamos una ecuación que tiene tres variables. Ahí lo tienen. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para nuestro sistema matricial. Ahora vamos a ver otra corriente que interviene. Por ejemplo, aquí, ¿sí ven? Aquí hay otra corriente que interviene en las mallas. Una malla es esta y otra malla es esta.
Entonces, ahí hay una corriente que hay, entonces por lo tanto también vamos a utilizar ahí para lo que es una supermalla. Entonces, el 2Y va a ser igual a la corriente que vaya en esa dirección menos la corriente que vaya en el lado contrario. Entonces, 2Y va a ser igual a I3 que va en esa dirección menos I2. Y ahí lo tienen. Sabiendo que IY es igual a menos I3, lo reemplazo ahí, paso al otro lado a restar o sumar, dependiendo de lo que quede. Creo que queda al otro lado sumando y quedaría 3 veces I3. Igual a 0, obviamente. Listo. Entonces, cuando uno hace supremallas, tiene que recordar que estas corrientes ahora se transforman en un circuito abierto. Que va a utilizar las mallas. Una vez que hacen un circuito abierto, ven, esto ya se desaparece, ya no hay. Esto también ya desaparece, ya no hay. Queda un circuito abierto. Como hay un circuito abierto, prácticamente tampoco habría esto. Habría esto, tampoco habría esto. Lo único que queda es analizar la malla completa, que estarían los bordes. Eso es importante. Cuando nosotros sacamos estas ecuaciones de la malla, ya esas corrientes quedan en circuito abierto. Que queda en circuito abierto, pero eso lo único que queda ya al final, ya está abierto. No va a haber nada de esto, ya no hay nada. Solo nos queda lanzar. Hay una ley de voltaje de Kirchhoff, que es esta línea, la corriente en azul. Entonces, como pueden observar, son 50 voltios que ingresan por el negativo, el 50 positivo lateral, entra por el positivo, entonces sería menos 20, y ahí lo tienes, 50 menos 20. Y eso va a ser igual a que a la corriente que pase por esta resistencia, que sería I1, y 1 por 1, otra resistencia tenemos esta de 4 ohmios, que sería la de I3, y ahí lo tienen, 4 por 3, y no hay más resistencias, así que solo queda ese precio. Tanto 50 menos 20 sería 30 voltios, tienen 30 y unas 4 por 3. Todo eso convierte en un sistema matricial, colocan las ecuaciones en el orden que ustedes quieran, y encuentran las corrientes. Las corrientes son 10, 30, 10 y listo. Ya está. Ahora, eso se supone que era la literal A. La les decía que ustedes redes lo dejen en circuito cerrado. Simplemente hago un corto ahí. Entonces, hago un corto y simplemente queda como esta línea que ven ahí. Ahora, para la B, me dice que la corriente del corto. Me dicen que encuentre I3, por tanto I3 sería 10 amperios, nada más, ahí tiene, 10 amperios, y el voltaje del circuito abierto. No es un voltaje, o sea, el voltaje PAB, simplemente recuerden que ahorita es un circuito abierto, y como no es un circuito abierto por esta resistencia que pasa ninguna corriente, o sea, literalmente esa corriente vale cero, esa resistencia no entrega ningún voltaje. Ahora, al hacer una ley de voltaje siguiendo la misma línea que hicimos cuando el voltaje de Kirchhoff, está en azul, pasa por negativo 50 y resta 20. De nuevo, 50 menos 20. Y ahora aquí entra positivo, entonces sería menos DAB. Y eso va a ser igual a la resistencia que está aquí de 1 ohmio multiplicado por I1. Y multiplicamos y queda el 1. Listo, ya de ahí se reemplazan las ecuaciones y 1 sabemos que nos dio menos 10, así que ahí queda menos 10, acá queda 30, 30 y acá menos 10, pues se da una idea de que... Y uno daba menos 10, ah sí, daba menos 10, no, no, sí, sí, daba menos 10. A ver, déjenme ver, no, sí, sí, está bien. Menos 10, entonces aquí queda 30, acá menos 10, pasaría al otro lado con positivo, ¿no? Y esto también pasaría con el otro lado con positivo. Vale, entonces aquí quedaría sumando. Vaya ahí. Ahí estaría, esto estaría mal. Déjenme ponerlo bien. A ver, aquí sería más. Claro, porque I1 es de menos 10, entonces pasaría al otro lado sumando con positivo. Déjenme ver si esa resistencia pasaría algo. Yo digo que aquí no pasaría nada porque se supone que como está abierto la corriente no hay nada ahí. Pero déjenme pensar. Digamos la idea de que ahí tengo paso 40. No, no, estaría mal. Al final está mal. Si hay algo que aquí, pues está abierto la
No, no, sí está bien. 30 es 30 menos 10. 30 menos 10. Así que aquí literalmente quedaría 40. 40, creo que 40 voltios. Yo sé que ahí creo que decía la respuesta 30 voltios. No me convenció esa respuesta. No sé si quedan 30. Pensarlo bien, porque literal es que si queda abierto, igual sigue en el I1. Pero acá no habría ninguna corriente. En pensarlo, no habría nada. Eh, ahí. La verdad, la única forma para que los 30 que dice aquí, que aquí no debería haber ninguna corriente. Es casi de salir esta idea. Este, bueno, debería haber. Pero bueno, aquí está calculado. Justamente la respuesta da 10 amperios igual que la 23, pero el voltaje dice que da 30 voltios. El cálculo es así, de esa forma, si es que está claro que de 30 voltios, la corriente está aquí, yo diría que debería haber una potencia de esa corriente en I1, multiplicado por eso. Eh, Déjenme pensar, déjenme pensar. Vale, a ver, creo que aquí me faltó más análisis, la verdad. Así que esta de aquí preferí que hace más análisis, debería dar los 30 voltios. Creo que aquí es un error de pensar que I1 sigue valiendo los mismos menos 10 amperios. Obviamente ya no valdría porque como esto está abierto, 3 ya no hay, y ahorita solo se marcan dos ecuaciones con son dos ecuaciones. Así que debo encontrar un nuevo U. Debo encontrar un nuevo U. Vale, eso es un error mío. Así que diría literalmente que estas dos mallas aquí, encuentren I1. Igual, digamos, ya podrían decir que I2 es igual a esto. Hacerlo rápido, vamos a hacerlo rápido. El I2 es igual a menos 2 y. ¿Ok? Y aquí podemos sacar digamos, una ecuación, todavía lo mismo, que 2bx es igual a I2 menos I1, y ya con eso creo que puedo encontrar los valores. Px pues sería la multiplicación de I2 multiplicado por esto, nada más, o también lo que dijimos anteriormente, pero no, mejor así. I2 que multiplica el Bx, porque acá no hay ninguna corriente, no, el I3 ya no habría, así es que el I2 ingresaría por Bx, así que Bx es igual a I2, y ya con eso podrían sacar. Entonces aquí, 2bx, sabiendo que es I2 esto, y 1, entonces a la final quedaría como respuesta que I2 es igual al valor de menos I1. Ahí está. Con eso podría sacar algo. Necesito una función donde dé el valor de I2. A ver qué puedo validar. Mm, con el valor de Y también me quedaría, el Y también valdría 0. Así que I2 también podría valer 0. Está para analizar esto, la verdad. Si hago esto, estaría más o menos diciendo 5 amperios. Tengo que analizarlo bien. A la final debería analizar esto aquí. Analizar estas dos mallas que quedan, que antes ya no habría. Si analizan estas dos mallas de nuevo, sacando los valores por separado, ahí lo pueden cambiar y lo pueden poner aquí. Este, aquí, ahí ya, ya, ahí eso es un error. No, a ver, voy a poner el siguiente. Y me pone aquí. Ahí se ve, ¿no? Ahí, que todavía está. A ver, para el 5, ¿no? 5. Para este 5. Toca volver a hacer un sistema matricial y después la potencia entregada por componentes. Yo creo que aquí ya lo voy a mostrar porque no tengo nada más muchos esto. Y otra vez vamos con las ecuaciones auxiliares. Las ecuaciones auxiliares, como dije, son las cosas que ya se ven algo evidentes.
Por ejemplo, digamos esta corriente, la dx. La dx se puede encontrar de manera rápida porque sería la corriente que ingresa en esa misma dirección y la corriente que sale en el lado contrario, para que sea ix. Por lo tanto, se ve que sería I1 restando I3. I3 es la corriente que viene en esa dirección. Ahí nos damos cuenta que Ix sería I1 menos I3. ¿Qué otra cosa podemos sacar? Pues tal vez el de Bx, que también está mencionado ahí, sería esto, ¿no? Bx. Bx, ¿cómo lo encuentro? La corriente que ingresa por el positivo restando la corriente que entra por el negativo multiplicado por el momento. Entonces sería I3 que ingresa y I2 que sale, la multiplico por 2, prácticamente eso sería Bx. Es cuestión de verlo de manera rápida. Si es los sistemas de ecuaciones auxiliares que se pueden sacar de manera rápida. Ahí lo tienen, ya está en estas ecuaciones. Entonces vamos a crear nuestras supermallas. Y digo que hay supermallas porque pueden observar, aquí hay una corriente que tiene dos mallas y acá también otra corriente. Entonces literalmente podemos decir que 4 amperios son la corriente que ingresa menos la corriente que sale. Entonces 4 amperios va a ser igual a I1 restando I2, como ven aquí. Y otra ecuación que podemos sacar también sería este de aquí, el de 2ix. 2ix va a ser igual a la corriente que ingresa, que sería el de I4, restando la corriente que sale, que sería el de I3. Eso es lo que va en esa dirección. Entonces 2ix igual a I4 menos, 2, menos I3. Y ahí lo tiene. Sabiendo que Ix ya lo encontramos con esta ecuación que vimos acá en la ecuación auxiliar, lo colocamos ahí, hacemos un despeje y sacamos otra ecuación. Tenemos esta ecuación, esta ecuación. Lo bueno de las supermallas es que prácticamente estaría encontrando dos ecuaciones para mi sistema matricial. Son 4 variables, porque estaría el I1, el I2, el I3 y el I4. 4 variables, ya tengo 2 ecuaciones. Me faltarían 2 ecuaciones más para encontrar ya todo, ¿no? Entonces con eso, pues al momento que saco mis supermallas, esto de aquí se vuelve en un sistema abierto. Y como está esto abierto, este circuito estaría abierto, pues prácticamente haría una ley de Kirchhoff que tengo de esta forma, como está siguiendo la dirección del LBQ, bueno, LBK1, que sería la ley de voltaje de Kirchhoff 1, y sería esta dirección. Entonces, aquí, como se ve, entra por el positivo, entonces sería menos 2Bx. Aquí lo tiene, menos 2Bx va a ser igual a este valor más este valor por el I1, porque sigue la misma dirección. Entonces sería 3 más 1, 4 ohmios multiplicado por I1. Siguiendo la dirección, ahora pasa por 2 ohmios, después pasa por 2 ohmios con esta corriente. Entonces aquí sería 4 por I2. No hay más resistencias en esta línea, entonces retrocedo. Ahora tengo que ver las corrientes que pasan al lado contrario. Entonces sería, por el lado contrario tenemos otra vez 2 ohmios y estos 2 ohmios también. Pero este 2 ohmios, el único que pasa es este I4. Por eso aquí tenemos menos 2 I4. Y por esta resistencia la única que pasa es el I3 y acá también. Entonces ahí tenemos 2 más 1, que sería 3 ohmios, que estaría multiplicado por I3, pero con signo negativo, obviamente, porque estamos retrocediendo. Y listo. Ahí está sacado lo que son la ley de voltaje de todo con las resistencias. Y ya de aquí, pues hacen un despeje, reemplazando el Bx, ¿no? Sabiendo que Bx es esto, el 2 veces esta corriente. Entonces 2 por 2 quedaría 4 ahí y lo reemplazamos de esa forma. Una vez reemplazado, sacamos la ecuación, hacemos el despeje y ya tenemos esta expresión. Ahora el ley de voltaje de Kirchhoff 2, hago otra ley porque acá también queda abierto. Entonces otra vez la línea. Siguiendo la línea de la corriente que hice, aquí entra por negativo, así es que sería 2Bx positivo. Acá entra por positivo, sería menos 60. No hay otra ley de voltaje, ¿no? O también podemos poner este Bx también, que entra por positivo, entonces ponemos menos Bx. Así es que miren, 2Bx restando menos Bx, menos 60, justo lo que mencioné. Y eso va a ser igual a todas las resistencias que pasen por la corriente. Entonces veamos, miren, aquí esta corriente I4 pasa por esta resistencia y pasa también por esta cuando vaya toda la línea, ¿no? Ingresa así, ingresa así, ingresa así y pasa también el I4 por esta resistencia. Entonces en realidad están pasando 6 ohmios por I4. Ahí lo tienen, 6 ohmios por I4. Siguiendo la línea, utilicé el Bx, como ya utilicé el Bx, ya no utilizo la resistencia, eso ya no se utiliza. Sigo, acá tenemos una resistencia. Por esta resistencia, siguiendo esta línea, está pasando el I3. Y ponemos I3, acá también hay otro que pasa por I3, entonces son 2 ohmios por I3. Aquí lo tienen.
Miren, acá está, 2 ohmios por I3. Y ahora sí, ya no hay más resistencias, ahora tengo que retroceder. Como retrocedo la corriente, tengo que ver qué corrientes pasan por esta resistencia otra vez. Y la corriente que pasa es el I1 multiplicado por un ohmio. Ahí lo tienen, menos I1. Porque recuerden que cuando retrocedo tengo que ponerle negativo. I1. Entonces retrocediendo, esto ya utilicé esto, así es que no sigo, y vengo acá, al de 2 ohmios. El de 2 ohmios, el que está pasando así en esa dirección, retrocediendo, sería el de I2, entonces sería 2 por I2. Ahí lo tiene, con negativo obviamente. Entonces ya de aquí es un despeje de evaluar Bx, que también lo tenemos acá arriba, Bx es igual a esto, reemplazo el Bx, porque aquí esto ya solo quedaría 1, el 2Bx menos esto solo queda 1, entonces eso lo reemplazo por esto, y ahí ya despejo las variables y me queda que es 60 igualado a I1 menos 6 y 4. Ya está prácticamente todo, así es que ya lo único que toca hacer es crear nuestro sistema matricial colocando esas cosas que están encerradas en rojo, ¿vale? Lo que está encerrado en rojo son las ecuaciones, las coloco en mi sistema, resuelvo en una aplicación o con una calculadora y esas son las respuestas que me dan de las corrientes. Resulta que I3 da 0. Bueno, eso es lo que salió, no pasa nada, sale 0 esa corriente, no importa, pero a mí me importa la que me pide, que es la potencia de 60 voltios. O sea, que es la corriente que pasa por la de 60 voltios, que sería I4. I4 resultó ser negativa, pero eso no importa tampoco, eso lo vamos a poner al final. Solo tenemos que ver la dirección que tiene I4. I4 tiene esta dirección, viene así, entra por positivo, y como entra por positivo se pone un más, siempre, ahí ponemos un más. Ponemos ahí multiplicación de 60 voltios por I4. Como I4 evidentemente me dio como respuesta menos 1090, al momento que se reemplaza aquí quedaría negativo la respuesta y por lo tanto la potencia como queda negativo se dice que suministra. Y ahí lo tienen. Eso sería la pregunta número 5. Creo que sí me va a tocar hacer esto en 2 partes. Esto creo que sí me va a tocar hacer en 2 partes porque eso es hartísimo. A ver, otra corriente de mallas, no, otra malla. Pero para antes de hacer mallas, lo primordial aquí, por así decirlo, es que como pueden observar, solo me dan 4 referencias, I1, I2, I3 y I4. Quiere decir que estas cosas se transformaron. Toca hacer una transformación de fuentes y esta también toca hacer una transformación de fuentes. Donde esto que son corrientes lo puedo transformar a fuentes de voltaje y ahí tienen las reglas que ven a la derecha. Como de una corriente se pasa a una fuente de voltaje simplemente con ley de Ohm. Ley de Ohm se multiplica y se pone en la misma dirección a donde apunta, como pueden observar bien. La corriente apunta hacia la izquierda, entonces el positivo está así, positivo y negativo. Y cuando vaya a hacer la transformación, tiene la misma forma, positivo y negativo, siguiendo la línea de la flecha. Entonces, al momento que se hace la transformación de las fuentes, llegamos a esto, que es lo que más importa, por así decirlo, que es ya nuestra ecuación para sacar todo, ¿no? Tanto ecuaciones auxiliares y todo. Creo que esta pregunta solo pedía el sistema matricial, nada más, solo el sistema. Bueno, entonces, ecuaciones auxiliares. Según esto, una ecuación auxiliar o algo que podemos sacar evidentemente sería el de aquí, el de 10 amperios. ¿Por qué? Porque sería el valor de I1, porque I1 pasa así, o sea que pasa por esa corriente, entonces I1 vale eso, por lo tanto, I1 valdría, como está yendo a la dirección contraria, pues vale menos 10 amperios. Ya está. Otra cosa que podemos sacar fácil, por ejemplo, también el Bx que está aquí, ¿vale? El Bx. ¿Cómo lo sacamos? Pues sabiendo que hay 20 amperios que vienen así, de esta forma, pues 20 amperios al momento que ingresa aquí, 20 se multiplica por un ohmio y tendríamos el valor de Bx. Pero entra por el negativo, así es que ese valor sería negativo. Por eso dice que Bx vale menos 20. Ya está. Ahora lo único que toca hacer es ver si hay supermallas o no. Cosa que en este caso, pues sí hay una supermalla, que está aquí, la de 20 amperios. Donde obviamente 20 amperios va a ser el valor de I4 que sube en esta dirección y I3 que resta con ese valor. Entonces por eso es que 20 va a ser igual a I4 menos I3. Y como sabrán, cuando es una supermalla, esto queda en abierto y como queda abierto, esto ya no importa. Ya no importa porque queda abierto y simplemente nos enfocamos en la ley de voltaje que se va a formar como está en esa dirección y lo que está en azul. Colocamos nuestra ley de voltaje de Kirchhoff y empezamos a resolver.
A ver, veamos. Haciendo esta ley de voltaje, entra por el 12 negativo, ¿vale? Ahí se ve, entra por el negativo porque está la línea pequeña. Entonces, entra por negativo, ponemos 12 voltios, evidentemente positivo. Acá en la transformación de fuentes, ahí nos quedó negativo, así es que quedaría ahí otra vez positivo. Entonces tenemos 12 voltios sumando un medio de Vx. Ahí lo tiene. Ahí está la expresión. Y ahí solo toca ver las resistencias que pasan. Tenemos esta resistencia que pasan con este I3. O sea que sería pues 5 por I3. Ahí lo tiene, positivo obviamente. Siguiendo la dirección, aquí tenemos una resistencia, tenemos aquí otra y tenemos aquí otra que pasa con el I4. Sería 4 más 1 más 3, 8. Ahí lo tienen, 8 y 4 positivo. Aquí está, ¿vale? Siguiendo la línea, pues ya no hay más resistencia, entonces toca retroceder. Aquí no hay nada que retroceda con respecto a otra corriente, acá tampoco, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque obviamente aquí pasó el I4, pero también pasó el I2 que viene en esa dirección. Entonces sería 4 ohmios multiplicado por ese I2. Ahí lo tienen en negativo. Y en esta resistencia, el único que pasa es el I1 restando. Por eso queda menos un ohmio multiplicado por I1. Hacemos el despeje correspondiente reemplazando Bx y al final pues nos queda esta expresión. Listo. Siguiente línea, que es la ley de voltaje acá arriba, ¿no? Porque es lo único que queda. Entonces aquí tenemos que pasa por positivo 12 voltios y acá también por positivo 12 voltios, así que a la final acá también pasa por positivo 32 voltios, entonces es una resta de todos esos valores. 32, menos 12, menos 12, obviamente 32 también negativo. La suma de eso da 56. Y ahora sí vamos a ver las corrientes, ¿no? A ver, el I2. El I2 pasa por 4, pasa por 3, pasa por 4 ohmios también y por 5 ohmios. Entonces a la final, pues eso va, la suma, pues quedaría 16, creo, si no me equivoco. Sí, 16 por I2. Aquí está, 16 por I2. Aquí pues sería con el lado contrario, que sería 3 por I1. Y aquí lo tiene, 3 por I1. Y por último, pues este 4, pues sería lo contrario, que sería el I2. Y ahí lo tiene. Entonces a la final, pues aquí es simplemente digamos, le multipliqué por menos para que quede todo positivo y ya está. Y bueno, ahí lo tiene. Ese sería el sistema matricial con los valores dados y también obviamente con sus respuestas. Uf. Vaya. Vamos a continuar, perdón. Continuando con esto, nos vamos ahora con la ley de voltaje. Entonces, para la ley de voltaje tenemos aquí, necesito que evidentemente hagan transformaciones para que sea más fácil la resolución, porque en voltajes es preferible tener fuentes de corriente antes que las de voltaje. Entonces, si tengo forma de transformarlas, preferible las transformo. Como ven aquí, hice una transformación de esta fuente que está aquí encerrada y esta fuente que está aquí encerrada. Entonces, su transformación pues está dado de esta forma. Déjenme ponerlo aquí. Ahí lo tienen. De esta manera. Entonces, hacen las transformaciones y prácticamente tendrían esas expresiones. Ahí está todo para que se vea cómo se fue haciendo las transformaciones. Y ya después les explico cómo se hizo pues cada ley de voltaje, digamos cada ley de corriente, porque utilizando nodos se utiliza la ley de corriente. Entonces veamos. Vamos ahora sí con las ecuaciones auxiliares. Por ejemplo, ecuaciones que pueden sacarse directamente. Y eso pues sirve cuando son voltajes, por así decirlo. Así es que, por ejemplo, tenemos esto, el B5. B5 tiene como, digamos, ecuación rápida o, digamos, ecuación auxiliar, que el B5 ya tiene un valor, y ese valor está dado por este voltaje. Así es que el B5 ya vale esto, directamente. Como está entrando por negativo, pues sería menos 5 voltios. Y ya tenemos esa expresión. Entonces, BA, solo faltaría encontrarlo también para BA. BA es esto. Como ven, está marcado aquí, el valor de A. Entonces, como el valor de A está marcado ahí, está marcado con el voltaje de B2. Así es que por eso se dice que BA es igual a B2. Nada más. Otra ecuación auxiliar. Otra ecuación auxiliar que puedo encontrar, déjenme ver si donde lo busco, dónde era que lo vi, el valor de IB.
IB. Ah, miren, acá está. El valor de IB. ¿Sí ven? La corriente IB, para sacarla, pues simplemente tengo el voltaje B4, así que B4 dividido para 3 sería la corriente que pasa por ahí, que sería la corriente de IB. Recuerden que el voltaje de aquí positivo y negativo, porque la corriente siempre ingresa por positivo en las resistencias. Entonces, por eso se pone que B4 dividido para 3 sería la corriente. Y por eso está así, ecuación auxiliar. Cosas que se pueden sacar de manera rápida, como digo, entonces por eso se llaman así. Ahora, pues vamos a ver si podemos encontrar lo que es un supernodo. ¿Ok? Entonces, como en la supermalla eran las corrientes, en los supernodos pues son los voltajes, son las fuentes de voltaje, donde yo puedo ver si en un nodo con otro nodo tienen una conexión con una fuente de voltaje, cosa que esto sucede aquí en B2 y en B4. Como se ve aquí, bueno, aquí se ve más grande. En B2 y en B4 tengo lo que se conoce como un supernodo, porque yo se puede sacar ese voltaje de manera rápida. Entonces se dice que el valor de ese supernodo sería el 10 voltios que entrega del voltaje que está en el positivo restando el voltaje que está en el negativo. O sea que sería B2 restando B4. Y ahí lo tenemos, B2 igual a B2 menos B4. Y con eso, pues nosotros vamos a sacar lo que es nuestras ley de corriente que vamos a sacar con esto, porque una vez que nosotros sacamos ese supernodo, así como las mallas quedó quedó la ecuación, digamos la fuente quedó abierta, en los supernodos queda en corto. Así es que ahí nosotros tendríamos una línea, como ven aquí, yo lo marqué como corto, así que ahí se hace una línea. Y lo único que toca hacer ahora es ver todas las corrientes que salen de ese nodo y todas las corrientes que salen de este nodo también. Y como dije, vamos a ver todo eso. A ver entonces, para analizar esto, vamos a ver qué corrientes salen del B2 y del B4. Veamos, miren. Tenemos que salen 2 amperios y también que sale el valor de IB. Así es que por eso ponemos aquí que sale 2 amperios, y aquí si queríamos poner, poníamos que también ponía aquí menos IB, pero si no lo quieren poner no pasa nada. Entonces solo ponemos las corrientes que ingresen o salen a ese nodo, y de ahí igualamos a los voltajes que ya van a ver cómo sale. Entonces primero todo lo que salga pues con negativo, así que por eso está aquí el menos 2, ¿vale? Y vamos a igualar a todos los voltajes que salgan con las resistencias. Entonces digamos, si yo quisiera sacar el voltaje que hay aquí, perdón, la corriente que hay aquí, sería el voltaje 4 dividido para 3, y eso se coloca siempre sumando a la derecha. O ven, digamos, todas las corrientes que salen o ingresan se ponen a un lado y lo igualamos a las corrientes que estarían expresadas con los voltajes. Entonces, como ven, aquí en la resistencia sería B4 dividido para 3, tendríamos la primera ecuación. Ahí está. Siguiente, tenemos este que está aquí, en esta parte, con esta resistencia. Entonces, este nodo lo comparte el B2, por lo tanto sería B2 dividido para 5, y eso sería lo que se sumaría, ¿sí ven? B2 dividido para 5. Ahora, esta resistencia que está aquí, tiene B2 a este lado, pero acá tiene B1. Entonces sería B2 restando B1 dividido para 2 ohmios. Entonces aquí tendríamos esa expresión, B2 menos B1 dividido para 2 ohmios. Esta corriente no se cuenta por si acaso, porque esta corriente es la que sale del B1 y no tiene nada que ver con este nodo que vemos acá en B2. Así que cuidado con eso. Solo estamos enfocándonos en lo que entre o salga de estos nodos. Y ya quedó la ecuación. Tenemos esta ecuación. Así es que aquí es simplemente encontrar un despeje. O sea, es dividir ese un tercio, un medio, un quinto y dejarlo en forma de 0, algo. Por eso, porque las respuestas están así, ¿no? Están en 0,5, 5,5. Entonces toca dejar así. Pero bueno, ahí tienen la ecuación de la cual pueden despejar, y ese despeje, pues me quedó esto. Ahí lo tienen. Voy a hacer la ley de corriente en el B1. Entonces la ley de corriente en el B1 sería en este punto. En este punto. Que son todas las corrientes que salgan y todas las corrientes que ingresen. Entonces miren, literalmente lo que ingresa es 5VA. O sea que yo tengo 5VA que estaría ingresando como positivo y está saliendo 1 amperio según esto, entonces debo restar 1 amperio. Y eso es lo que debo poner en mi análisis. Entonces miren, aquí está, 5VA menos 1, según el análisis de la ley de corriente en el nodo 1.
Y eso va a ser igual a las resistencias que tenga ahí las corrientes. Entonces yo tengo aquí un voltaje B1 y aquí tengo un voltaje B2. Y siempre voy a ir de donde estoy haciendo al voltaje contrario. Entonces sería B1 restando B2 dividido para 2 ohms. Y eso es lo que tengo aquí. Entonces con eso pues ya hago el despeje correspondiente sabiendo que BA ya sabemos cuánto vale, que es el B2. Lo reemplazo y todo y esa sería la ecuación que tengo aquí. Listo. Vamos con otro análisis de corrientes, que ya solo falta uno, porque como saben, pues aquí ya tengo uno, tengo otro, y solo me faltaría uno más, porque son 5 variables, pero ya tengo prácticamente 4 ecuaciones, ¿no? Porque acá estaría la otra ecuación, por si acaso, la ecuación auxiliar, algo que ya encontramos, una ecuación más, el B5 igual a menos 5. Pues ya solo falta una ecuación, que sería utilizar el voltaje de B3. Entonces, perdón, el nodo B3, ¿no? Aquí estaría el nodo B3. Entonces, vamos a ver qué sale y qué ingresa. Miren, aquí tengo, según este nodo que marca todo esto, por si acaso todo esto lo marca, entonces está saliendo 5VA. Entonces 5VA es negativo. Ahí lo tenemos. De este nodo también se ve que está saliendo 2 amperios. Entonces ponemos menos 2. Aparte también vemos que se está saliendo menos un medio IB, menos un medio IB. Y creo que no hay más. Menos un medio IB. Ahí está. Y no hay más que estén saliendo. Tampoco hay cosas que estén ingresando en SB3. Entonces literalmente solo sería eso. Menos 5BA, menos 2, menos un medio IB. Ahí lo tiene. ¿Vale? Y eso va a ser igual a las resistencias, como dije, dependiendo de dónde vaya marcando con las corrientes que van saliendo de esa parte. Entonces, mira, aquí tenemos una resistencia que tenemos el B3 a este lado, restando el B5 y dividido para 5 ohms. Ahí lo tienen, por si acaso, aquí está. Es menos B5 dividido para 5 ohms, que se pone a la derecha, siempre se van a sumar si siguen esa forma que estoy diciendo. Entonces, ahora, el de 10 ohms sería el valor de B3, que es donde yo estoy analizando, con el voltaje contrario. Como aquí está el de tierra, entonces sí, literalmente aquí vale 0, así que B3 menos 0 dividido para 10, entonces a la final simplemente queda lo mismo, B3 sobre 10. Hago el despeje correspondiente, como mencioné antes, y aparte creo que aquí yo le multipliqué por 2, creo que dice aquí, ¿no? Por 2, para que quede lo que daba en la respuesta, ¿no? En la respuesta que nos dio. Entonces ya con eso pues lo puse así y ya tenemos nuestro sistema matricial. Con esto pues encuentro los valores resolviendo en una calculadora o una aplicación como quiera y ya tendría los voltajes hechos. Ahora, ya teniendo esto, que es mi sistema, ¿no? El sistema matricial, pues ahora nos falta solo determinar cuál es la potencia entregada o consumida de la fuente de 5 y B. Necesito saber cuál es la voltaje que habría, digamos, cuál es la corriente que pasa por aquí. Entonces, para ello vamos a ver cómo lo analizamos. A ver, para el voltaje o corriente que pase por ahí. Verán, el voltaje B5 pues prácticamente va a ser igual, bueno, el voltaje de 5 IB y la corriente de 5 IB, ¿no? Para nuestra corriente, por así decirlo, lo que se hizo es simplemente un análisis de esta corriente. De esto, con esto y dividido para esto. Así es que miren, aquí nosotros tenemos el voltaje de B3 y debemos restar el voltaje que hay aquí. ¿Cuál es el voltaje que hay ahí? Este de aquí, pero con negativo. Por eso es que sería B3 restando el valor de ese voltaje que sería negativo porque está con negativo acá. Si hubiese estado positivo aquí solo se ponía menos, nada más, o sea, solo el menos. Pero si hubiese estado aquí el positivo. Si está el negativo sería menos. Entonces 5 y B. Y prácticamente ahí tendríamos la expresión. Y todo eso dividido para 10. Entonces a la final pues eso quedaría. A la final pues ahí tendría la corriente que pasa por esa resistencia y ya lo único que toca multiplicar es por el voltaje que entrega. Entonces el voltaje que entrega es este. Ahora es importante una cosa. Si yo pongo esta idea, estoy dando a entender que mi corriente va así. Y como está entrando por negativo, pues se coloca aquí un menos. Por eso está ahí un menos. Porque yo si hago de esta forma como estoy mostrando, es porque estoy diciendo que la corriente va así.
Y lo digo de esa forma porque estoy poniendo primero el voltaje que está acá arriba. Y cuando pongo el voltaje que está acá arriba, estoy diciendo que esto es positivo y esto es negativo. Por lo tanto, el voltaje que hay ahí, la corriente tiene que entrar por positivo. Es un poco de lógica eso, entonces por eso, como entra aquí en la fuente por negativo, se pone este menos que ven aquí. O este menos que puse desde un inicio. Ahí lo tienen. Entonces se multiplica esto por lo que entrega el voltaje, que es 5 por IB, y ya de ahí encuentran la solución. Obviamente IB, ya sabemos cuánto vale, que es este B4 dividido por 3, y bueno, con eso pues nos da 11,065. B4 por si acaso es negativo, y B3 era 12,2. Bueno, este de aquí. Lo que pasa es que si lo ponen en una calculadora, igual les va a dar negativo. Yo ya lo hice igual, ahí lo tienen el valor, y prácticamente dio que suministra en este caso. Y bueno, para no alargar mucho la noche, literalmente creo que voy a explicar el último tema, que sería este de aquí el último, y literal los otros dejo para otro día, porque si no va a ser inmenso esto de aquí, va a ser bastante. A ver, entonces, vamos a ver el siguiente. Y por si acaso, ya la otra clase que vaya a hacer de esto, que puede que sea mañana, no lo sé, ya vamos a ver. Voy a tratar de arreglar las cosas que tal vez me equivoqué, que son como que el ejercicio 2 o 1 creo que dije, que tocaba analizarlo bien con respecto al I1. Ya lo voy a traer bien hecho y aquí lo grabaría de nuevo. A ver, entonces, para ¿no? Para este de aquí. Déjenme ver si lo puedo hacer un zoom mejor. Ahí está. A ver, en este caso, les piden hallar la ecuación matricial, obviamente, pero también les dicen la potencia en los 20 voltios. Bueno, a ver, para esto, primero. Para esta cosa, es importante recordar que aquí ya les están dando las conductancias. O sea, literalmente las resistencias no están aquí. Porque para que sea una resistencia, no tiene que estar este signo de el ohmio invertido, que así se lo suele poner, o era común poner este símbolo, la de conductancia. Entonces, cuando está así, lo único que toca hacer es a este número multiplicarlo por los voltajes, no toca dividirlo ni nada. Con la resistencia se dividía, aquí no toca dividirlo, aquí simplemente se multiplica, cuando tienen esa forma. Entonces, vamos a ver. Primeras cosas que podemos sacar de manera rápida, ¿no? Las ecuaciones auxiliares. Por ejemplo, yo creo que puedo sacar el valor de IY. ¿Por qué? Porque IY sería el valor del voltaje B2 restando B sub 0 dividido y multiplicado por 1. Porque aquí está el 1 conductancia. Entonces B2 por 1, eso sería el IY. Por eso dice aquí, por si acaso, IY es igual a B2. ¿Sí ven? Ahí está. Otra ecuación rápida, por ejemplo, esta de aquí. B3 estaría dado por este valor directamente. ¿Por qué? Porque el voltaje que entra por aquí sería el mismo voltaje que estaría aquí. Entonces B3 va a ser igual a 2Bx, porque sería B3 restando este valor, que en este caso es 0, el de referencia. Entonces B3 igual a 2Bx. Ya tenemos otra auxiliar. Otra auxiliar que sería el valor de Ix, como ven aquí. Ix, para sacar Ix, pues el voltaje que está aquí, restando el voltaje que está aquí, multiplicado por este conductancia, que es 2. Entonces 2 por B5 menos, como esta es la referencia, sería 0. Así es que 2 por B5, el IX. Ya solo falta el BX, que es este de aquí, el BX, no el B4 que dice aquí, pero es por acá. Este nodo, ¿sí ven? No, este nodo llega acá, así que aquí también es B4. Ahí lo tienen. Que Bx es igual al voltaje que entra por el positivo y sale por el negativo, y el negativo, pues el que sale, pues es el de referencia, por eso vale 0. Entonces simplemente sería B4 restando 0 y nada más. Recuerden que estamos hablando de voltajes, así que aquí no se multiplica. Digamos, si aquí hubiese habido 2B, algo así, o 2S conductancia, no es que va a ser 2 por ese B4, no, porque aquí solo estamos de voltajes. Acá se multiplican porque estamos buscando corrientes. Entonces ahí sí tiene que ver ese número. Ese número sí tiene que ver con las corrientes. Bueno, entonces ya tenemos todo. Y ahora sí vamos a crear los supernodos si es que hay. Cosa que sí hay, obviamente, que es con el voltaje de 20 voltios que ven aquí. Tenemos un B2 que está conectado acá arriba y un B4 que está conectado acá abajo. Entonces hay un supernodo y se va a hacer con ese valor, sacar y decir
que 20 voltios va a ser igual, como el positivo está arriba, entonces sería B2 arriba restando B4. ¿Y lo tienen? Que 20 voltios es igual a B2 menos B4. Y con eso dicho, pues con todo eso vamos a sacar todas las corrientes que salen o ingresan en esos dos nodos. Entonces, miren, aquí, en este de aquí, no hay ninguna corriente, no hay nada tampoco acá. Aquí sí hay una, si queremos la ocupamos, si no, no. Yo creo que sí la ocupé, así es que aquí estoy diciendo que de este nodo que estaría conectado así, está saliendo el IY. Como está saliendo IY, ponemos negativo. Ahí lo dejamos. En este nodo, que está aquí el B4, está ingresando. Está ingresando aquí. Le sumamos 2Y. Siguiente. Aquí en este nodo, porque todo esto es el nodo, todo esto y todo esto, no hay más que ingrese, entonces simplemente sería 2Y menos IY. Eso sería la ley de corrientes. Ahí lo tienen. Y ese 2YX, ¿de dónde lo saqué? Porque en algún lugar debería haber sacado eso. Déjenme ver. O no lo tomé ahí. Déjenme ver, el IX. Debería haber una corriente que ingrese por ahí, déjenme ver. Entonces creo que no hubiera problema que utilice esos mismos conceptos en la parte de arriba, pero para explicar cuál es el beneficio de nosotros. De algo de haber entrado ese 2IX. Bien pensarlo. Porque de nada no lo voy a poner, pues no. Menos 2IX, ¿de dónde salió eso? A ver. No, tengo Y que sale. Y tengo 2Y que ingresan, no hay más. Ah, vale, ya lo vi. Perdón, miren. Acá. Siguiendo este nodo que es el B4, aquí está saliendo 2IX, por eso también quedaría negativo. Ahí está. Vale, ya me asusté, pensé que lo había hecho mal. No, es cuestión de recordar todos los nodos que se conectan a ese punto. Entonces ahí lo tienen. Literal con eso, pues ya queda la expresión que ven aquí, el 2Y menos IY y menos 2IX. Y ahora solo faltaría ver cuáles son las corrientes que salen en cada resistencia. Entonces veamos, miren, aquí hay una resistencia conectada, que sería 4 por B4. Acá hay otra, que sería 3 por B4. Y acá hay otra, que sería 1 por B4. Entonces la suma de todos sería 8, por eso es que queda 8 por B4. Ya tenemos las resistencias. Ahora toca restar los que están en contra de eso, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría B5 multiplicado por 4. Acá al contrario sería B2, que estaría multiplicado por 3. Y acá no habría nada, entonces sería B5 por 4 y B3, y B1 era aquí, B1 por 3. Entonces miren, aquí está, menos 4B5, menos 3B1, sí, 3B1 que había mencionado, ¿no? Entonces es importante recordar que esto es así, ¿no? B4 restando B5 y multiplicado por este número. Lo mismo acá, B4 menos B1 multiplicando por este 3. Y así sacan todo. Entonces yo ya lo hago de manera rápida para no estar poniendo esto, porque normalmente se coloca así. El 4 multiplicado por B4 menos B5 y después se pone 3 por B4 menos B1 y con esas cosas pues a la final salen en la ecuación. Mientras estoy haciendo esto aquí, también estoy terminando lo de entonces, consulta. Dime. Ahí en la ecuación, el menos IY es de la corriente que está aquí. De esta. Pero esa de una... Esa sí entra parte de la ecuación porque no es de una fuente. Sí, por supuesto. Si tú la quieres tomar, sí. Si no la quieres tomar, no pasa nada. No la pones. Es que lo que pasa es que cuando tú tienes una corriente o un voltaje que lo puedes poner, de colocarla, si la quieres colocar, la colocas. Si no la colocas, simplemente esa ecuación que tú tienes como Y, la vas a colocar después con este de acá. Como la conductancia, claro. Después la colocarías. Pero si ya la tomas en cuenta, pues ya no estarías colocando esto. Ya, listo, esa me parece. Esta ya está tomada en cuenta, así que esto ya no cuenta. Vamos a ver. Entonces ya está todo con el análisis de B4. Vamos a ver ahora el análisis con B2. En B2, esta ya toma en cuenta, si es que esto ya se fue. Vamos a ver esto. B2 menos B3 multiplicado por 3. Y B2 menos B1 multiplicado por 2. Son las únicas dos resistencias que hay. No hay más ahí conectado. Así que serían 3 y 2, 5B2. Ahí lo tienen, 5B2. Y se resta B3 con esto.
3B3, y esto con B1, 2B1. Y con eso pues sacan su primera ecuación, reemplazando el valor de y, reemplazando el valor de ix, que son ecuaciones auxiliares que ya las sacamos, ¿no? Que están arriba. Se reemplazan y ahí encuentran la primera ecuación para su sistema matricial. Vamos a ver el siguiente. Toca analizar ahora. Recuerden que ya tenemos una ecuación, tenemos otra, y con esto acabamos de encontrar 4 ecuaciones. Son 5 variables, así que me falta encontrar todavía una ecuación más. Y eso tiene que ver con el voltaje, o bueno, con el nodo B1. Entonces vamos a analizar en este B1. B1, ¿qué ingresa? Pues aquí el único que ingresa es este 2ix, no hay más. Entonces en este B1 ingresa este 2ix, y por eso solo queda el 2ix que está ingresando. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las resistencias que se conectan a B1. Esta es la resistencia que se conecta, esta también, y esta también. Entonces vamos a ver, sería 3, 2 y 4. En realidad todo eso, pues la suma da 9, así que sería 9 por B1. 9 por B1, que se va a restar con el voltaje contrario. Entonces, el voltaje aquí es B4, entonces sería 3B4, restando, ahí lo tienen, 3B4. El voltaje que está aquí sería el B2, que se estaría multiplicando por 2, menos B2, menos 2B2. Y el voltaje que está conectado aquí, que sería el B3, sería 4 por B3, restando, ¿no? Con eso hacen su ecuación, resuelven, evalúan el IX, porque el IX es una ecuación auxiliar, lo reemplazan y encuentran su nueva ecuación. Encontrando ya las ecuaciones todas, pues evidentemente crean su sistema matricial colocando las ecuaciones. Aquí están todas las ecuaciones, ¿no? Aquí están. Colocan esas ecuaciones y empiezan a evaluar. Resuelven ese sistema matricial y les quedan esos voltajes. Ahora sí, viene la parte el encuentro de lo que es la potencia. El estilo de la potencia de la fuente de 20 voltios, ¿no? Entonces, para ello, pues necesito saber, como ya tengo 20 voltios, que son el voltaje, necesito la corriente que pasa por ahí. Es algo nuevo. Entonces yo voy a imaginar, voy a decir que la corriente es así, de esta forma, IF hacia abajo. Yo tengo que ver qué corrientes ingresan a este nodo, por así decirlo, para ver cuáles son las corrientes que ingresan a IF, o la corriente de la fuente. Entonces, como pueden observar, yo puse que la corriente IA y le puse corriente IB en esas direcciones. Bueno, y Y ya está de esa forma, así que no hay nada más que decir. Así es que se puede decir que en ese nodo, mientras dos corrientes ingresan, que es el IA más IB, salen Y con el IF. Es la única forma que tengo ahí para lo que es el análisis de mi corriente. Entonces tengo IA más IB es igual a IY más IF. Con eso dicho, pues solo toca saber cuánto vale IA, cuánto vale IB y todo eso. Entonces, para encontrar IA, pues sería la corriente que pasa por aquí, obviamente, y para eso tengo que recordar que si tiene esta dirección, acá está el positivo y acá está el negativo. Entonces, importante, acá está el positivo y acá está el negativo, diría B1, que es el positivo, le debo restar el B2, que es el negativo, y multiplicado por este número 2, para encontrar la corriente. Entonces ahí ya tendría todo para nuestra corriente IA. Entonces simplemente diría que B1 menos B2 multiplicado por 2 es el valor de IA. Ahí lo tiene, esa parte. Vamos a ver ahora el IB. Si yo digo que IB viene de esta forma, entonces aquí está el positivo y aquí está el negativo. Entonces B3 le debo restar con B2 y lo divido para 3 y lo multiplico por 3. Y eso está ahí. Ahí lo ve. 3 de 3 menos B2, ahí lo tiene. Y eso va a ser igual, obviamente, a IF más el valor de IY, donde sabemos que IY ya teníamos respuesta, que era el B2. Reemplazamos las variables con las nuevas ecuaciones que sacamos, o literalmente despejo IF como quieran. Ahí está despejado. Y una vez que reemplacé cada una de los voltajes que hemos encontrado con el sistema matricial, encontraría el valor de la corriente. Y ese valor pues me quedó menos 18,18 amperes. Por lo tanto, me quedó negativo, pero eso no importa. Si mi corriente yo la tomé de esta forma, hacia abajo, ¿vale? Eso es importante. Yo la tomé hacia abajo, está entrando por positivo. Y como entra por positivo, aquí se coloca positivo y se multiplican los dos. El voltaje de 20 voltios multiplicado por la corriente de IF. Recuerden que el voltaje obviamente queda positivo, 20 voltios, pero la corriente también se coloca la respuesta que está aquí. Entonces, como queda menos, va a quedar la respuesta negativa.
Y como la respuesta queda negativa, pues para no poner menos en potencias, se conoce la palabra suministra. Y ahí lo tiene. Prácticamente esa potencia suministra 363.63 watts. Y esa sería la respuesta de la pregunta número 8. ¿Ok? Y creo que para no pasarnos mucho, porque parece que me voy a demorar 1 hora y media, 1 hora y 40 cada 8 ejercicios, preferible lo dejo los otros 8 para después. Así es que, ¿todo bien? ¿Podrías ¿Sí? poner, Dime. podrías poner las 6 un rato? Las 6. Ok, no hay problema. Sí. A ver. Ahí está. Así se ve. Básicamente solo... Yo no te... Es que recién estoy entrando al tema de Maya y nodos. O sea, yo mismo porque... Y básicamente con mallas hayas corriente y con nodos hayas voltaje, ¿no? ¿Verdad? Literalmente es al revés. Porque aquí en las mallas tú analizas ley de voltaje. Estás leyendo los voltajes que hay en todas las resistencias. Pero, o sea, pero al final encuentro corrientes. Ah, mira, aquí está malla y al final dieron Corrientes, corriente. claro. O sea, lo que tú encontrarías son corrientes, pero lo analizas como Claro, voltaje. analiza por voltajes. Claro, eso Claro. sí. Así sería. Pero en realidad la respuesta final son corrientes. Y Claro. los nodos son voltajes. Voltajes, así es. Yo pensé que había hecho mal la práctica. Ya, No. gracias. Okay. Bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy, como dije. Creo que me va a demorar bastante de hacerlo más, entonces preferible no. A ver, entonces, una cosa antes de que voy a dejar de grabar ahorita.